Estás lleno de amor y a ti, Jesús, nadie se compara. Te decepcioné, 1000 veces fallé, pero aún así tú no me rechazas. Y en tu pasión por mi salvación, tú perdonaste aunque te humillaban. Eres compasión, tierno Salvador, que con tu sangre lavaste mis manchas. Jesús, llévame a ser como tú. Jesús, quiero ser como tú, Señor. Cambia mi carácter, transforma mi vida, enséñame a amar como amas tú. Jesús, quiero ser como tú, Señor. Cambia mi carácter, transforma mi vida, quiero perdonar como lo haces tú. Jesús, quiero ser como tú. Jesús, quiero ser como tú. Jesús, quiero ser. Jesús, quiero ser como tú, Señor. Cambia mi carácter, transforma mi vida, quiero perdonar como lo haces tú. Jesús, quiero ser como tú, Señor. Cambia mi carácter, transforma mi vida, enséñame a amar como amas tú. Jesús, quiero ser como tú. Oh, Jesús, quiero ser como tú. Oh, Jesús, quiero ser como tú. Jesús, quiero ser como tú. Les damos una cordial bienvenida a nuestra programación, una bienvenida especial para las diferentes asociaciones que nos acompañan en esta noche. Bienvenida la Asociación de Islas de la Bahía. Esperamos que este programa sea de bendición para ustedes. Bienvenida la Asociación Noroccidental. Igualmente, bienvenida la Asociación Atlántica de Honduras. La Asociación de Comayagüela, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, y a cada uno de los hermanos que forman parte de nuestra amada Asociación Central de Honduras. Sean todos muy bienvenidos. Queremos invitarles para que inclinen su rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos porque nos das la oportunidad y el privilegio de estar delante de tu presencia. Queremos pedirte para que puedas estar con nosotros en esta noche y puedas permitir que este programa sea de bendición espiritual para todos nosotros. Acompáñanos, Señor, y bendice esta programación, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Es el momento de la historia infantil para nuestros pequeñitos. Les invitamos a que puedan prestar mucha atención al tema de hoy, ya que es muy importante. El tema de hoy trata sobre el bautismo. Hola niños y niñas, bienvenidos a este espacio especialmente preparado para ustedes. Aquí entenderemos mejor las enseñanzas de la Biblia y lo que Dios desea para su iglesia a la que tú perteneces. Te invitamos a que estés muy atento para que puedas aprender más del amor de Dios por ti. ¿Qué es bautismo? Es entregar la vida a Jesús y reconocerlo como único Salvador. A través del bautismo se recibe el Espíritu Santo, quien ayuda al cristiano a parecerse más a Jesús. El día de hoy exploraremos el tema sobre el bautismo. Abdi, cuéntame por qué tomaste la decisión de bautizarte. Bueno, me bauticé porque la Biblia así lo enseña y yo creo en todo lo que está en ella. Por eso, la mayor parte de los cristianos primeramente asisten a los estudios bíblicos, bautismales, para conocer realmente lo que enseña la Biblia. También cuando decidí bautizarme, le pedí perdón a Jesús y le pedí que me ayudara a ser como Él. Mis padres me enseñaron que el bautismo se parece a la siembra de una semilla. Si queremos crecer y ser amables y cariñosos como Jesús, tenemos que ser sembrados o enterrados como lo fue Jesús. Aunque nos bautizan, no nos cubren de tierra, nos cubren de agua. Ese fue el ejemplo que Jesús nos dejó. Debemos ser bautizados como Jesús, sepultados en el agua y salir de nuevo, ya que cuando somos sumergidos, la persona vieja muere y al surgir del agua es como si volviéramos a la vida. Igual que las semillas cuando germinan, somos cambiados. Todas las cosas que hemos hecho mal, todos nuestros pecados son perdonados. Entonces estaremos preparados para crecer y pareceremos cada día más a Jesús. He escuchado decir que cuando una persona se bautiza, Dios coloca su Espíritu Santo sobre esa persona. ¿Eso es cierto? Es completamente cierto. La Biblia dice en Hechos 2:28 que cuando algunos querían seguir a Jesús, Pedro les dijo: vuélvanse a Dios y bautícese, cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios le perdone sus pecados, y así les dará el Espíritu Santo. Alison, tú también podrás recibir el don del Espíritu Santo cuando te bautices. El Espíritu Santo te ayudará a entender la Biblia. También te ayudará a obedecer a tus padres y crecer como una semilla cuando es plantada. De esa forma cada día te parecerás más a Jesús. Creo que le pediré a mis padres que me enseñen más de la palabra de Dios. Yo también quiero prepararme para ir al cielo con Jesús. Es momento de divertirnos. Completa el versículo con ayuda de tu Biblia. Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de mucha bendición para tu crecimiento espiritual.
Te esperamos mañana. Ahora, hermanos, queremos invitarles para que disfrutemos de este canto especial. Como ustedes saben, cada noche que hemos hablado de una creencia diferente, hemos estado escuchando cantos diferentes y hoy no es la excepción. Así que vamos a escuchar este hermoso canto titulado El Bautismo, en referencia a la creencia que estudiaremos esta noche. Disfrutemos. Hacia el Jordán va mi Jesús, con paso firme llega al profeta Juan. Bautízame, bautízame, pidió Jesús, condujo a Juan al Salvador hacia las aguas donde hace la inmersión. Ejemplo dio mi buen Jesús sin mancha. Hoy el Salvador te dice con dulce voz: arrepiéntete y confiesa tu pecado. En Jesús creo y que en su nombre hay salvación. Acércate al Jordán, bautízate en las aguas, serás salvo. Ahora tú levántate, bautízate y lava todo tu pecar. Dios limpiará todo tu ser si invocamos su glorioso nombre. Hoy el Salvador te dice con dulce voz: arrepiéntete y confiesa tu pecado. En Jesús creo y que en su nombre hay salvación. Acércate al Jordán, bautízate en las aguas, serás salvo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo hoy, bautízate y serás salvo. Hacia el Jordán va mi Jesús. Muy buenas noches, una vez más estamos clamando a nuestro Dios y hoy estaremos orando por nuestras familias, así que te invito a orar ahí donde te encuentras. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Venga, oh Señor, tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día
y perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Señor, en esta noche queremos suplicarte por cada una de las familias que están viendo este programa y también por aquellos que lo han de ver en repetición. Señor, sabes que tú has levantado a las familias para que fueran el fundamento de la sociedad, pero el enemigo también se ha encargado de destruir, de disolver esa unidad familiar. Y es probable que algunas familias estén separadas en este momento. Pero Señor, hay una promesa que dice de que tú las vas a volver a unir. Te pedimos, oh Dios, por los esposos. Te pedimos por esos matrimonios, oh Dios, para que cada día puedan fortalecer su relación matrimonial. Oramos también por nuestros hijos, para que ellos, oh Dios, puedan recibir la palabra de Dios. Vivimos en momentos, oh Dios, en los cuales nuestros hijos lo menos que quieren buscar es de Dios, pero permite que nosotros podamos ser un ejemplo para ellos, para que ellos anhelen, así como el siervo anhela las corrientes de las aguas, también puedan anhelar la presencia de Dios en sus vidas. Permite, Señor, una transformación en cada uno de los hogares. Padre, permite que palabras de aprecio, de cortesía, sean las que broten de cada matrimonio, de cada hogar, que los hijos, los padres puedan tener un trato amoroso y cordial con cada uno de ellos. Señor, permite que tu sabiduría nos permita guiar a nuestros hogares a la fuente de la vida eterna. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que integran esos hogares, para que puedan encontrar la salvación en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos en esta noche. En el nombre santo de Jesús. Amén. En esta noche el tema central será presentado una vez más por los pastores de la Asociación Central de Honduras. El tema de hoy es el bautismo. Buenas noches, apreciados hermanos. Qué alegría es poder saludarles en esta hora y qué bueno es poder estar en este programa especial. Bienvenidos a esta sección, la cual hemos titulado En esto creemos. Estamos estudiando durante esta semana la doctrina de la iglesia y hoy vamos a estudiar acerca de la creencia número 15, esa creencia linda que nos habla acerca del bautismo. Así que queremos invitarle para que se quede con nosotros. Tenemos siempre invitados muy especiales que nos acompañan. Tenemos al pastor Ismael, tenemos al pastor Ever, al pastor Juan Carlos Díaz y también al pastor Freddy Funes, que nos acompañan en esta hora, y con ellos vamos a estudiar este tema maravilloso acerca del bautismo. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros creemos que por medio del bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de andar en novedad de vida. De este modo, reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y de nuestro recibimiento del Espíritu Santo. Se realiza por inmersión en agua y depende de una afirmación de fe en Jesús y de la evidencia de arrepentimiento del pecado. Sigue la instrucción en las Sagradas Escrituras y a la aceptación de sus enseñanzas. Eso creemos nosotros como adventistas del séptimo día. Queridos compañeros panelistas que nos acompañan en esta hora, nosotros recordamos el ejemplo de Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 15 al versículo, del versículo 3 al versículo 15. Nosotros encontramos ahí el ejemplo de Jesús, cómo Él vino al Jordán y fue sumergido en agua, Juan lo bautizó. Pero también Jesús, antes de ascender a los cielos, en Mateo capítulo 28, versículo 19 al versículo 20, nos dejó lo que conocemos como la gran comisión, y es de ir y predicar el evangelio y enseñándole a las personas, bautizándoles de tal manera que puedan convertirse en discípulos de Jesús.
El ejemplo de Jesús al bautizarse y la gran comisión que nos dejó de ir por todo el mundo y bautizar, nos demuestra realmente que el bautismo es muy importante, es muy importante. Entonces yo quisiera preguntarles, queridos compañeros, ¿de qué manera realmente podemos decir que el bautismo es importante? ¿Y por qué es importante el bautismo? Bien, muy interesante la pregunta. Dijo Jesús: ejemplo os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Si Jesús, sin haber cometido pecado, fue a las aguas bautismales para ser bautizado por Juan, eso me indica a mí que es muy importante el bautismo, es muy importante. Y yo creo que si nosotros queremos pertenecer al cuerpo de Cristo, de lo que hemos hablado anteriormente, si queremos pertenecer al cuerpo de Cristo, nosotros debemos pasar por el bautismo por inmersión. Eso es sí o sí, si queremos pertenecer a esa iglesia, a ese remanente que el Señor tiene. Obviamente, también es muy importante porque tiene que ver con la salvación del individuo. Y no solamente, si usted se va allá a Hechos 2:38, dice, cuando se amonesta a la gente a arrepentirse y a bautizarse, dice que dos cosas se reciben con el bautismo: el perdón de los pecados y el poder del Espíritu Santo. Imagínense, teniendo eso, ¿es importante o no es importante para nosotros? Obviamente que sí. Así es, Pastor Eber, realmente es una realidad, ¿verdad? Porque el bautismo lo que nos permite es, o en primer lugar, es darnos el privilegio de ser miembros de la iglesia. En segundo lugar, la salvación. Por eso la Biblia en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, la salvación. Y también lo que usted mencionó, Pastor Eber, el perdón de los pecados, recibir el Espíritu Santo. Realmente, queridos compañeros, el bautismo es trascendental, es de suma importancia para que cada uno de nosotros lo podamos hacer y podamos participar. Ahora, compañeros, ¿qué relación existe entre el bautismo y ser salvo? ¿Hay alguna relación? ¿Qué relación? Porque ya vemos nosotros que la importancia del bautismo es que produce la salvación, o nos lleva a la salvación, ¿verdad? Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿qué relación existe entre ser salvo y ser bautizado? Sí, pastor. Realmente el bautismo no es cualquier bautismo. Tiene que ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, es sumergirlo. Tiene que bajar, tiene que teñirse todo. Porque esto simboliza, como dice Pablo en capítulo 6 de Romanos, es simbólico de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Así que nosotros podemos ver que el bautismo con Cristo hay relación. Cristo es el Salvador. Puede ser que alguien se bautice sin el Salvador. Por ejemplo, si nosotros leemos en el libro de Éxodo, dice allí que entraron al agua y fueron bautizados por Moisés. Pero allí había una cantidad de personas que entraron a las casas donde estaban pintados con sangre y ellos fueron salvos de la muerte porque confiaron en la sangre. Se bautizaron y necesitaban también una transformación. Allá entraron a la casa por un interés, por preservación propia, podría uno decir. O puede ser que nosotros juzguemos mal. ¿Cuántos de ellos sí realmente decidieron por el Señor? Pero otros manifestaron su interés en volver a Egipto como vivían antes. Así que, ¿cuántos de ellos fueron bautizados realmente en relación con la salvación? ¿Y cuántos solamente pasaron por el agua y después querían volver allá porque se sentían mejor? Así que podemos ver de las dos maneras un ejemplo ahí. Ok, muchas gracias, pastor. Quisiera aportar un poquito más a lo que estamos mencionando, porque sí hay una vinculación directa entre el bautismo y la salvación. En la experiencia de Jesús en el libro de San Mateo capítulo número 3 y el versículo número 15,
cuando Jesús va hacia al río Jordán para ser bautizado y Juan el Bautista le dice, no, más bien al contrario, tú debes de bautizarme a mí, Jesús le responde con estas palabras bien explícitas, le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que Jesús le está señalando la importancia del bautismo en este proceso. Otro texto se encuentra en Marcos, capítulo número 16 y el versículo número 16, que usted hizo mención en un momento atrás. El texto bíblico dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, los escritores bíblicos dejan evidencia de que existe una clara vinculación entre el bautismo y la salvación. También tenemos el caso de Nicodemo en el libro de San Juan, capítulo número 5, donde Jesús le menciona explícitamente, en el capítulo número 3, y en 2 ocasiones le menciona explícitamente de que a menos que nazca de nuevo, como una referencia al bautismo, no puede heredar el reino de los cielos. Y entonces introducimos un poquito el elemento que estaba mencionando el pastor Ismael. ¿Por qué es tan importante el bautismo en la salvación? Porque el bautismo representa la aceptación de lo que Cristo ha hecho por nosotros, aparte de que es un requisito para entrar a la iglesia, como mencionaba el pastor Ever, aparte de que perdona mis pecados y aparte de que recibo el Espíritu Santo. El bautismo el apóstol Pablo lo relaciona en Romanos, que el bautismo representa la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección. Entonces, a menos que nosotros no moramos al viejo hombre y resucitemos a una nueva vida, no podemos entrar al reino de los cielos o ser declarados salvos. Muy bien. Ahora, compañeros, en la Biblia nosotros tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz, ¿verdad? La Biblia menciona que él encontró salvación en Cristo Jesús porque aceptó los méritos de Cristo Jesús. Pero resulta ser que el ladrón en la cruz no se bautizó. Entonces, ¿cómo explicamos este hecho de que él encontró salvación, pero no pasó por el proceso del bautismo? Esos son casos, pastor, excepcionales. Y obviamente lo del ladrón en la cruz fue un caso de vida o muerte. Él no tenía más tiempo, él no tenía otra oportunidad de vida, o sea, él estaba condenado a morir. Y él acudió a la única opción que tenía, y era el creer en el que estaba al lado de él, en creer en él y ser salvo. De hecho, por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero obviamente más de alguno en esta vida no tendrá la oportunidad de ser bautizado, y eso no significa que no tiene la opción de salvarse. En el último momento, muchos en el último momento de sus vidas, ellos acudirán al Salvador, ellos reconocerán al Salvador, y entonces Dios o Cristo Jesús va a considerar aquello como la oportunidad que él estaba esperando. Él dice, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Así es que sí, hay casos excepcionales, pero eso no significa, recordemos que mientras nosotros podamos y tengamos la oportunidad, debemos ser bautizados. Eso es un requisito. Y aparte, si nosotros queremos pertenecer a la iglesia, debemos ser bautizados. El ladrón en la cruz nunca fue adventista. Estamos hablando nosotros los adventistas, ¿verdad? Nunca fue adventista, pero eso no significa que no puede ser salvo. Son de esas otras ovejas que hay en otro redil a las que le conviene traer, y él tuvo la oportunidad, y más de alguno tendrá la oportunidad, pero nadie diga como me dijo alguien a mí, cuando yo sea viejo, yo voy a buscar del Señor. Ahorita voy a disfrutar la vida, pero la vida puede pasar en un momento a otro, así es que hoy es el momento, y si no nos hemos bautizado, creo que debemos de buscar nosotros dar ese paso como requisito y como vinculación a nuestra salvación. Ok, muy bien. Sí, pastor.
quería agregar a esto, ¿verdad? De que aunque el bautismo está profundamente ligado a la salvación, no es un acto definitivo en la salvación, pero sí marca un punto de partida. Y quiero mencionarlo como un acto o una acción contractual. Recordemos que el bautismo vino a sustituir lo que en el Antiguo Testamento era la circuncisión, ¿verdad? Entonces, y era una forma como los israelitas, ¿verdad? Mostraban o demostraban su entrada en un pacto con Dios. Y el bautismo viene justamente a hacer eso. Yo lo explico cuando hablo con los niños y con los jóvenes, ¿verdad? De que ¿cuántos sueñan con un título algún día? Y todos lo soñamos, ¿ok? Pero ¿qué hay que hacer primero para que podamos recibir un título en la universidad? Tenemos que registrarnos, tenemos que matricularnos. Bueno, el bautismo no es la graduación, el bautismo no es la corona, ¿verdad? Pero es el inicio donde nosotros nos comprometemos con Dios, donde Él se compromete también con nosotros a hacer su parte y nosotros vamos a hacer la nuestra. Hemos notado que siempre en las ceremonias bautismales se dan lo que son los votos. Y hemos notado eso, ¿verdad? Y el individuo se compromete en ese momento a cumplir con una serie de cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Como una evidencia de que está entrando en un pacto con Dios. Así que el bautismo no es, aunque es vinculante, no es definitivo en lo que representa la salvación. Pastor. Sí, adelante, pastor. Nosotros debemos de tener presente lo que estaba presentando el pastor Oliva. Una persona en la cruz fue aceptado en esas circunstancias, porque hay situaciones circunstanciales. Alguien en el hospital que está ya para morir y pide entregar su vida a Jesús. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo a través del ungimiento, para que la persona, aunque no bautizó, a través del ungimiento se puede hacer. El bautismo tiene que ver con la entrada, y como dice el pastor Juan Carlos, no es el total, el final, es el comienzo, es las arras, ¿verdad? Es el comienzo, la seguridad que se le da a la persona para la salvación. Esa es una oportunidad de comienzo. Falta todavía el proceso de transformación de la persona, de su carácter, de su relación con Dios, cada día. El Señor utiliza este sistema de bautismo para entrarlo a la iglesia. Dice acá en el libro de Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se unieron ese día 3,000 personas. Y en el 47 declara, el Señor agrega cada día a la iglesia los que van a ser salvos. Así que el proceso de entrar a través del bautismo lo entra a una nueva familia, a la iglesia del Señor, al plan de salvación que el Señor tiene. Por eso en el libro de Marcos 16, 15 y 16 declara, el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. En cambio, el que hace lo contrario no va a poder participar. Así es. Gracias, compañeros. Y queremos aprovechar esta oportunidad para decirle a nuestros hermanos, a todos aquellos que hemos pasado por el proceso del bautismo, porque de repente nos podemos confiar y decir, no, yo ya me bauticé y con eso es más que suficiente. Como ustedes, compañeros, lo han explicado, es el comienzo de nuestra vida cristiana, el comienzo del proceso, pero la vida cristiana es una caminata, así que yo debo seguir conectado con el Señor, yo debo de seguir cerca del Señor, yo debo de seguir viviendo la palabra del Señor. Ahora, compañeros, quisiera que entráramos en otro detalle muy importante acerca del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa y qué representa realmente el bautismo? Porque el bautismo tiene un simbolismo, ¿no? Así que yo quisiera que pudiéramos entrar en este detalle
Ya hemos hablado acerca de la importancia que tiene el bautismo en nuestra salvación. Ahora, ¿qué significa el bautismo y cuál es su simbolismo? Para que ustedes y yo podamos estudiar en esta hora. Adelante. Bueno, quisiera hacer una referencia al libro de San Mateo, donde vemos una ilustración acerca del bautismo en nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo. En el capítulo número 3, en la sección comprendida en los versículos 13 al 17, se narra la ocasión en la cual Jesús fue bautizado. Y entonces dice la narrativa, y voy a leer específicamente el versículo número 16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, y utiliza el término bautizado, dice, subió luego del agua. Entonces, este término bautismo, bautizado, significa, es un término que lo extraemos del griego baptizo, que significa sumergir. Y entonces, posteriormente, él dice, subió luego del agua. Así que entonces aquí vemos claramente que el tipo, aparte de que bautizar significa sumergir en una tumba líquida, entonces ya el hecho de que Jesús haya salido del agua significa entonces que Jesús fue sumergido en el agua. Por lo tanto, todos los casos, toda la evidencia bíblica que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento de ocasiones del bautismo, vemos que los candidatos fueron llevados a un lugar donde había agua, porque la palabra bautizo significa efectivamente sumergir algo sobre algo líquido. En este caso estamos hablando de sumergir a la persona en el agua. Y Jesús dice que subió del agua, obviamente que para que pueda subir del agua tuvo que haber sido sumergido. Entonces aquí tenemos la evidencia de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, que el tipo de bautismo que Él practicó y es el tipo de bautismo que el resto de los discípulos practicaron, es el bautismo por inmersión, porque la palabra bautismo significa sumergir. ¿Qué significa? Bueno, y efectivamente es ese tipo de bautismo porque el bautismo tiene un significado y Romanos nos lo explica, el apóstol Pablo nos lo explica en Romanos capítulo número 6 y el versículo número 3 y 4 nos dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo significa muerte y significa resurrección, es decir, muerte a mi vida, a mi naturaleza carnal, a mi vida de pecado. Cuando el individuo es sumergido en el agua, es sepultado en la tumba líquida, está entonces indicando una muerte al viejo yo, a la vida carnal, a la vida de pecado. Y cuando la persona sale del agua, es un indicio de una nueva resurrección, una nueva vida, una vida en Cristo Jesús. Así es. Y por eso precisamente, Pastor Freddy, queridos compañeros, nosotros rechazamos otro tipo de bautismo y no solamente nos sujetamos al bautismo por inmersión, precisamente por el simbolismo que tiene el bautismo al representar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso nosotros rechazamos cualquier otro tipo de bautismo, porque aparte de no ser bíblico, no representa o no simboliza la vida, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. Sí, pastor, adelante. Sí, estoy recordando de alguien que pertenecía a otra congregación y asistía, pero aceptó la obra, la creencia adventista. Y la pregunta era, ¿me tengo que volver a bautizar? Y estaba esa incógnita. El asunto de la invitación
a volver a bautizar a alguien que ha pertenecido a otra congregación es bíblico, no es contrario a la Escritura. Ya Pablo lo había practicado. Así es que cuando nosotros vemos por qué es necesario volver a bautizar, esto involucra doctrinas de la Biblia. Recordemos que para bautizar a una persona necesita fe, necesita arrepentimiento y necesita nuevos frutos. Así que la fe involucra la fe en Cristo, la fe de Cristo involucra los mandamientos de Dios, el creer en la Escritura completamente escrito está. Y cuando uno viene de una congregación no adventista, pues hay muchas doctrinas que no las conoce. Y uno hasta ahora entiende muchas cosas. Así es que la gente dirá, pero yo no he caído en pecado. Sí, desconocía la Escritura, pero ahora uno puede ver que le faltaba el conocimiento y le puede decir, Señor, gracias por el conocimiento. Perdóname que no conocía antes. Está arrepintiendo la persona. Y ahora va a entrar al bautismo para comenzar una nueva vida, ¿verdad? Con nueva enseñanza, con nuevas prácticas. Así es, y usted ahí nos estaba hablando, pastor, acerca de esos requisitos que necesita una persona, ¿verdad? Y por lo cual una persona que viene de otra fe, pero que no tenía el conocimiento completo, necesita volverse a bautizar, porque es importante lo que es la doctrina bíblica. Disculpe, pastor, lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. Encontró a unos, Hechos 19, ¿verdad? Hechos 19, que no conocían las doctrinas. Y él les preguntó, y del Espíritu Santo nunca hemos escuchado tampoco. Les orientó nuevamente con las doctrinas y se volvieron a bautizar. También nosotros debemos de decirle a nuestros hermanos que el bautismo simboliza nuestro acto de confesión público a Dios. O sea, estamos renunciando al mundo, y eso debe saberlo el mundo, ¿verdad? Debe saberlo el mundo. No es un acto donde usted tiene que hacerlo a escondidas, sino público. Y usted dice, me estoy casando con Cristo Jesús, estoy aceptando la doctrina de Jesús y por eso estoy haciendo el acto del bautismo. Es muy importante eso hay que tomarlo en cuenta, porque hay gente que dice, yo quisiera bautizarme, pero me gustaría a solas. Siento yo que todavía no está convencido ni convertido, porque está poniendo condiciones, cuando uno debería hacerlo más bien que todo mundo nos vea, porque es como cuando uno se casa y invita a gente y hace una fiesta linda. Bueno, el bautismo debe ser una fiesta también para nuestra vida. Ok, amén, muy bien. Compañeros, ¿por qué los niños, o mejor dicho, por qué los bebés y los niños no pueden bautizarse? ¿Por qué? Viendo todo esto que estamos hablando acerca de los requisitos de una persona, ¿verdad? Acerca de la fe, la doctrina, el creer en el Señor, el arrepentimiento. Entonces, ¿por qué los bebés y los niños en la iglesia adventista, los niños que todavía no tienen el conocimiento desarrollado, nosotros como adventistas no los bautizamos? Entonces la pregunta es ¿por qué? Quiero responder usando lo que dice Hechos capítulo 2, lo que Pedro responde. Él dice en el verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Vemos aquí que una de las cosas que deben de darse en una persona para poder ser bautizado debe ser el arrepentimiento. Y yo le pregunto a los que estamos aquí, a los que nos están viendo y escuchando desde sus casas, si un bebé, un infante, es consciente de que necesita un Salvador, de que es un pecador y debe de arrepentirse. Obviamente la respuesta es que no. Por lo tanto, también en otros versículos que conocemos como San Marcos 16:16, nos dice el que creyere y fuere bautizado. Creer implica usar nuestro entendimiento para entender nuestra condición pecaminosa y la necesidad de un Salvador y aceptar a Jesús como Salvador. Una criatura pequeña, un infante, no es consciente de estas cosas y Dios
desea y espera que en el acto del bautismo nosotros seamos conscientes en ese momento de que somos pecadores, estamos reconociendo nuestra actitud delante de Dios, nuestra necesidad de un Salvador y estamos aceptando el perdón que nos ofrece Jesús por medio del acto que Él ya realizó. Ninguna de estas cosas la puede hacer un recién nacido, un infante. Por lo tanto, se recomienda, y como iglesia nosotros lo sugerimos, de que el bautismo se lleve a cabo en una edad donde ya se sea consciente de estas cosas, se puedan entender lo que implica la salvación, lo que es la naturaleza pecaminosa del ser humano y la necesidad de un Salvador. Ahora, no hay una edad específica para el bautismo. Sabemos que hay niños que bastante pequeños son muy sinceros y tienen una comprensión muy profunda. Y yo cometí ese error una vez con un niño. Le digo, mire, si tú entiendes, porque quería tomar la Santa Cena, recuerdo, y le pregunté, tenía como 6 años esta niña. Si tú entiendes lo que significan estos emblemas, te lo voy a permitir. Y me metí en problemas porque me recitó un montón de versículos, ¿verdad? Y me dejó desarmado. Entonces no podemos decir que la madurez llega a cierta edad, ¿verdad? Pero uno puede medir esas cosas a la hora de tratar con los niños. Hay algunos que inclusive ya están en la adolescencia y todavía no han entendido algunas de estas cosas, y por eso debe haber en algunos casos, o yo diría en la mayoría de los casos, un acompañamiento previo para llevar al bautismo, y creo que vamos a hablar un poco sobre eso también. Correcto, y vamos a terminar ya con la última pregunta, mis amados hermanos. El tiempo se nos ha ido rápido y quisiera terminar con esta pregunta, y es una pregunta práctica. ¿Qué tanto conocimiento debe tener una persona para poder bautizarse? ¿Verdad? O en otras palabras, ¿cuáles serían los requisitos de una persona para poder bautizarse? Imagínense que algún hermano que nos está viendo y que no es bautizado, o alguien que está sintonizando y está escuchando acerca de este tema maravilloso y decide, siente el llamado del Señor y quiere bautizarse. ¿Qué requisitos o qué conocimiento necesita esa persona para poder bautizarse? Perdón, pastor, solo sí. Aquí está. Yo encuentro la respuesta en la vida del eunuco con Felipe. Ahí claramente dice que Felipe le comenzó a enseñar la escritura, y dice ahí, y cuando él enseñó, dice que le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Él respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo pienso que ese es el requisito. Ok, gracias, pastor. Sí, sí, pastor. Para ampliar más, el conocimiento que se necesita es conocer el plan de salvación, lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra. Y el eunuco, eso es lo que conoció a través del libro de Isaías. Eso le enseñó Felipe. Así que un niño no puede bautizar porque necesita esto. Si él no tiene este conocimiento, todavía no es el momento. En la casa, papá y mamá, la mejor manera que pueden hacer es enseñarlo en vida propia, para que los niños vayan aprendiendo, además de instruirlos en relación con el Señor. Pero los requisitos es conocer el plan de salvación, tener fe en Cristo como Salvador personal, aceptarlo, pedir perdón por sus pecados y comenzar una nueva vida con Jesús. Amén. Gracias, pastor. Dice el texto bíblico de Lucas capítulo 7, versículo 29 y versículo 30, y quiero dirigirme a cada uno de ustedes, hermanos, que nos están viendo en esta hora. Dice la palabra del Señor: el pueblo entero que lo escuchó, incluso los publicanos, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mire usted qué extraordinario. Los publicanos justificaron a Dios. ¿Y cómo es que justificaron a Dios? A través del bautismo. Juan estaba bautizando y ellos fueron bautizados por Juan. Pero dice el verso 30, pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos y no quisieron ser bautizados por Juan. Mire usted qué impresionante. Tenemos a los publicanos y tenemos a los intérpretes de la ley y los fariseos. Los publicanos, para poder cumplir
y para poder justificar a Dios debido a los requerimientos que Dios pide, lo que hemos estudiado durante esta tarde, esta noche, los publicanos se bautizaron. Y de esa manera ellos justificaron a Dios, mientras que los intérpretes de la ley desecharon el designio de Dios cuando ellos decidieron no bautizarse. Así que yo te pregunto, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu decisión? ¿Tú quieres ser como los publicanos y de esa manera justificar a Dios a través del bautismo? ¿O quieres, por otro lado, ser como los fariseos y los intérpretes de la ley, desechar el designio de Dios y no querer bautizarte? Por eso yo quiero invitarte en esta hora. Si tú todavía no has dado el paso del bautismo, yo quiero invitarte para que puedas tomar la decisión, puedas entregar tu vida al Señor y puedas testificar públicamente a través de las aguas del bautismo que tú crees que hay un Dios que te ama, que dio la vida por ti y que pronto viene a esta tierra. Si tú lo deseas, ponte en contacto con cualquiera de nosotros, comunícate con nosotros en la página de Nuevo Tiempo para que tú puedas colocar allí: yo deseo entregarme al Señor a través de las aguas del bautismo, y nosotros vamos a ponernos en contacto contigo para que esta experiencia tú la puedas vivir y de esa manera tú puedas justificar a Dios y prepararte para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga en esta hora. Hacia el Jordán va mi Jesús, con paso firme llega al profeta Juan. Bautízame, bautízame, pidió Jesús, condujo a Juan al Salvador hacia las aguas donde hace la inmersión. Ejemplo dio mi buen Jesús sin mancha. Hoy el Salvador te dice con dulce voz: arrepiéntete y confiesa tu pecado. En Jesús creo y que en su nombre hay salvación. Acércate al Jordán, bautízate en las aguas, serás salvo. Ahora tú levántate, bautízate y lava todo tu pecar. Dios limpiará todo tu ser si invocamos su glorioso nombre. Hoy el Salvador te dice con dulce voz: arrepiéntete y confiesa tu pecado. En Jesús creo y que en su nombre hay salvación. Acércate al Jordán, bautízate en las aguas, serás salvo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo hoy, bautízate y serás salvo. Hacia el Jordán va mi Jesús.
Amor, ¿tú oras? No has orado, ¿verdad? No. Ora directo, ora. Sí. ¿De un solo? 3, 2. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por la enseñanza impartida en esta noche. Te rogamos, oh Dios, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que con la ayuda de tu Espíritu Santo también podamos compartirla con otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el día de mañana. Usted no se lo puede perder. Mañana hay un tema muy especial para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y feliz noche.